vida y muerte en singular batalla, y muerto el que esa vida triunfante se levanta, que es visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Hola hermanos, el día de hoy 27 de abril del 2025 es Domingo de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua. Recuerden que San Juan Pablo II nos pidió que se colocase así. Así lo había pedido pues el Señor Jesús a Santa Faustina Kowalska, y entonces por eso lo del Domingo de la Divina Misericordia. Segundo día de los novendalia, de los novenarios en sufragio del alma del Papa Francisco, que ayer pues hemos sepultado. Digo hemos porque es la iglesia la que ha sepultado a su padre, a su pastor, y que ahora guarda un nuevo pastor que pues según el corazón del Señor queremos que sea santo y nos ayude a santificarnos también. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Miren, el Evangelio no cambia en ninguno de los ciclos. Siempre se lee el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Lo que cambian son la primera y la segunda lectura. Entonces lo digo porque no son iguales todos los domingos de la Pascua, ¿no? Entonces, la primera lectura, eso sí, no va a cambiar. Está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 5, versículos del 12 al 16. En aquellos días los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos por partes. Recuerden que la tradición lucana, que es la que es el mismo narrador, se supone, de Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles, en este que es el Evangelio del Espíritu Santo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a ir encontrando con esta síntesis, con estos resúmenes que hacen pues entender cómo era la comunidad y cómo debe ser la comunidad, porque hay una idealización, no basta pensar en Hechos 2:42, ¿no? Hay otro resumen en el capítulo 4 y este en el capítulo 5 que lo que hace, pues este es el tercer resumen, lo que hace es romper. Hay una sección, se va a iniciar precisamente porque en el capítulo 6, más adelantito, vamos a escuchar la llamada a los 7 diáconos. Entonces hay una manera muy bella de preparar esto. Entonces se nos habla de la comunidad. ¿Qué se nos dice de la comunidad? Se subraya mucho el tema de que había muchas señales milagrosas producidas por los apóstoles, pero realmente de quien se habla es de Pedro, que algunos querían hasta que les cayera la sombra de Pedro para que se curaran. Bueno, entonces las señales milagrosas, los prodigios, si lo quieren, y luego nos habla, o sea, es un milagro la actitud, la manera de proceder de los discípulos. Luego, estos discípulos, más bien los discípulos se reúnen de común acuerdo siempre en el pórtico de Salomón. O sea, hay ya un lugar determinado, ya hay una distinción. Otros no se les sumaban pero los tenían en gran estima. Pero ya hay un grupo, ya es como que pudiésemos decir, y eso de hecho va a ocurrir más adelante históricamente, los nazarenos, o los galileos, los hermanos, los santos, los cristianos, eh, se van a comparar con los fariseos, los saduceos, los esenios, es decir, terminan apareciendo como una secta más. Luego, tercer punto, esta comunidad crece de día en día. Acuérdense que al ritmo que vamos ya llevamos por lo menos 8,000, 3,000, 5,000 que se han ido convirtiendo según la predicación de Pedro, ¿no? Y esto es importante, es una comunidad que está en constante crecimiento. Yo lo decía ayer en la transmisión que se hacía del entierro del Santo Padre, la cantidad de gente, ¿no?, que había ahí en la plaza, en la Vía de la Conciliación, o sea, realmente es extenso, ¿no? Era más de 250,000 se dice, y por las calles de Roma se habla de otro 250,000 muy probablemente. Entonces, vamos, se trata de al menos 500,000 de personas que estuvieron ahí participando. Incluso se habla de muchísimas más.
y más los que estuvimos pendientes del asunto. Entonces yo les decía, bueno, este hombre que mueve, que provoca esto en el nombre de Cristo, porque no es él, la iglesia es la de Cristo, ¿no? Pues, nos habla de una iglesia viva, ¿no? O sea, cuando ustedes miran esta iglesia, la gente, incluso leía yo algunos comentarios de gente que no es católica, que terminaban diciendo, bueno, sea como sea, pero tenemos que admitir que la belleza de la liturgia católica, la imagen de la liturgia católica, no la reproduce nadie. Y es cierto, y hay que reconocerlo. Los chistosos son aquellos que terminaban diciendo, ay, el Papa que estaba en contra de la misa en latín, y al final la misa de sus funerales se hizo en latín. Nunca han estado en una misa, no digo estado físicamente, sino que nunca han seguido siquiera una misa de las que se hacen en Roma. Ay, sí, toda la gente rezando el Padre Nuestro en latín. Eso es un triunfo en contra de Francisco. Digo, siempre lo hemos hecho, siempre se ha hecho, porque las oraciones comunes las manejamos en latín para que todos las podamos rezar. Y siempre las misas en la plaza son en latín. O sea, yo no veo cuál es el problema. Ya les digo, esto es lo que nos hace daño como iglesia. Esto no nos permite crecer porque ahí andamos con esos particularismos. Eso no sirve. La iglesia debe crecer, no solo en cantidad, sino internamente. Por eso, la fuerza del actuar de los discípulos, porque incluso hasta la gente de los alrededores venía. Es muy bonito, ¿no? Vamos a la segunda lectura. Leemos el libro del Apocalipsis. Ya los primeros versículos, vamos saltando del capítulo 1, del versículo 9 al 11, del 12 al 13, el 17 al 19. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi 7 lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él poniendo sobre mí la mano derecha me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo la llave de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. El libro del Apocalipsis, el libro de la revelación. Sí, no hay un libro para echarle miedo a uno, padre. Ahí, mire que a mí me da miedo leerlo, porque ahí dice que si usted cambia alguna de las palabras, por favor, hombre, es un género literario, es una manera de escribir, es una forma de escribir. Hay el Apocalipsis de Enoch en el Antiguo Testamento, hay varios, en el libro de Daniel tenemos un pedazo que es género apocalíptico, en el libro de Ezequiel tenemos algo de género apocalíptico. Es decir, tengan cuidado, ¿no? No vayan a caer en esos sensacionalismos de hacer creer que el Apocalipsis hay que ir a buscar cuándo aparece la fecha del fin del mundo, porque ahí está. O van a buscar el Papa Negro, digo, porque hay que cumplir con las profecías. Y van repitiendo eso. ¿Y cuáles profecías, hombre? Dejémonos de locuras. Entonces, fíjense, que salga un cardenal que sea electo, que sea de origen afroamericano o afrodescendiente, fantástico. No sé si me explico, es decir, es con tal de que sea un hijo de la iglesia, que ame a la iglesia y que quiera expresar a Cristo, yo no veo cuál es el problema. No es un tema del color de la piel, no para nada. Podría ser un asiático, ¿no? Podría ser otro latino. Yo qué sé. O sea, es decir, eso es lo de un italiano. ¿Cuál es el problema con eso? Hombre? Dejen de que no nos quebremos la cabeza. Hablemos mejor del Apocalipsis. Entonces, fíjense, ya no es para andarle generando miedo absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Es un texto para reafirmar en la esperanza. Fíjense, comienza con el testimonio. Yo, hermano y compañero de ustedes en la tribulación. O sea, es alguien que ha perseverado. Perseverancia en Cristo. Estaba desterrado en la isla de Patmos. ¿Por qué? Por haber predicado la palabra de Dios y por haber dado testimonio de Jesús. Estamos frente a un paladín de la defensa, a un, llamémoslo en este caso, un confesor. Es una persona que ha confesado su fe. No ha muerto, no es mártir, pero ha confesado su fe. Muy bien. Un domingo, claro. Las revelaciones ocurren el domingo. Recuerden que originalmente la Eucaristía no se celebraba todos los días, como lo hacemos gracias a Dios hoy, sino que se hacía los domingos. Entonces, el día de la revelación, el día en el que Dios se da a conocer, es el domingo. Pues caí en éxtasis, claro, estamos en la dimensión de lo sagrado, y pues una voz potente como de trompeta, claro, la imagen es sagrada, es divina, ¿no? Es hierática, ahí está, wow, está presentado todo un proyecto de Dios. Escribe en un libro lo que te voy a decir, lo que veas, y se lo mandas a las 7 iglesias de Asia.
porque eran las 7 iglesias dependientes de este Juan el Anciano, que es el que escribe probablemente el libro del Apocalipsis. Algunos, Juan Evangelista, muy difícil que sea Juan Evangelista, la mayoría hoy en día no lo entiende. Me volví para ver quién me hablaba y entonces vi, fíjense, 7 candelabros, ya no es una menorá, la que está, pues el candelabro de 7 brazos que estaba en el templo de Jerusalén, sino que son 7 menorás, son 7 candelabros de 7. Y entonces, claro, ¿qué está diciendo? Que la presencia de Dios no solamente está ahí en el templo de Jerusalén, muy probablemente cuando se escribió el libro del Apocalipsis, ya el templo ya no existe. Entonces, la presencia de Dios, Dios está presente y además nos lo presenta, ¿no? En medio de ellas, un hombre vestido de larga túnica. No dice que sea blanca, pero vamos, es el color de la divinidad en el Antiguo Testamento, bueno, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Es divino, es sagrado, ¿no? Al contemplarlo, vamos a la visión, ¿no? No es un simple, acuérdense de aquello de blepo, aquello de theoreo, no es únicamente eso, es contemplar, es la visión sagrada, es la visión beatífica. Al contemplarlo caía a los pies como muerto. Me puso interesante sobre mí la mano derecha. En la mano derecha piensen, es la imagen del Antiguo Testamento, no el poder de Dios, la fuerza de Dios. Bueno, estuve muerto, se presenta, ¿no? No tengas miedo. Volvemos a lo mismo de siempre, lo que siempre hace Dios. No tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive, estaba muerto y ahora, como ve, vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto. Todas estas cosas, las que están sucediendo y las que están por suceder. ¿No? Un proyecto. Siempre el encuentro con el Señor nos vuelve misioneros, ¿no? Ya a Juan le pusieron una tarea, le pusieron una misión. Escribe lo que veas. Bueno, ya tiene una misión. Usted ya tiene clara la suya. ¿Cuál es su misión? ¿Hacia dónde perdón la pregunta. ¿Ya se encontró con el Señor Jesús? Porque si no se ha encontrado con Él es pérdida de tiempo. El Evangelio. Volvemos. ¿No? Vamos a hacer el relato de la primera aparición y la segunda aparición a los apóstoles. Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo, ¿por dónde empezamos con esta belleza de texto vamos, el día de la resurrección? O sea, estamos aquí, no nos perdamos, es el mismo día de la resurrección. Estando cerradas las puertas de los judíos, de los discípulos, por miedo a los judíos, cobardes, ¿verdad? O sea, le tienen miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos. Volvemos al verbo, aquel que les decía, acuérdense, la estaca, está ahí, en medio. No es que entró, ya estaba. Y les dice: aquí viene el problemón de entrada, ¿no? Porque el saludo que él da es Eirene Jimín. Entonces, cuidado, no es el Shalom Aleyen, porque el Shalom Aleyen, la traducción sería: el Señor esté con ustedes. Pero en este caso, el Jimín en el griego, lo que significa: el Señor está con ustedes. Cuidado, no es solamente el deseo, sino es una verdad. Él, el Señor, está. Punto. Él está. Eso es lo que está diciendo. Por eso saluda 2 veces, ¿no? Porque si solo hubiera sido el saludo, el hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Entonces hasta ahí se queda. No es una vez, no lo va a repetir usted. Entonces, el hecho es que la paz es el primero de los dones del mundo
perdón, de la resurrección, ¿no? Que es paz, sí, es bienestar. Irene también podría traducirse por, claro, no en el sentido de plenitud, de pleroma, pero sí hay un cierto sentido ahí, ¿no? Es la paz que atrae el Mesías, punto. Es la paz que solamente Él puede dar. Dice que los discípulos cuando vieron al Señor, volvemos al verbo ver, ¿no? Se llenaron de alegría, el jairos, el alegrarse, de ahí viene la Eucaristía, el jairos, kairo, se dice en griego. Entonces, vamos, ¿quién no se va a alegrar de verlo si estaba muerto? Así, imagínense ustedes cómo nos alegraríamos si viéramos al Papa Francisco de nuevo, que lo acabamos de enterrar y que lo viéramos vivo. Madre de Dios, yo no sé, me daría un paro cardíaco a mí. Sin duda, el que se muere soy yo. Pero bueno, ¿y qué es lo que dice? Miren, hay un montón de elementos sobre esto, ¿no? La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, volvemos, así les envío yo. Hay que entenderlo por Dios. Todos los encuentros con el resucitado implican una misión. El encuentro con el que ha vencido a la muerte me lleva a mí a ser proclamador de una vida distinta. Y luego fíjense cómo es esa vida distinta. Después de decir esto, sopló sobre ellos. De ahí viene el verbo neo, ya es neo, es el neuma, el espíritu, que literalmente es soplar, ¿no? Jesús sopla sobre los discípulos. Enfusesen, es decir, hay una efusión, de ahí viene la palabra, ¿no? Enfusesen, le da el Espíritu Santo. Y claro, si el Espíritu en el Génesis, en el capítulo segundo, es la Ruá Yahweh, ya el Nesamá Hajim, se dice en hebreo, ¿no? Entrega el don de la vida, el aliento de vida, está creando algo nuevo. La resurrección en el octavo día es algo completo, 8 días después, va a decir, algo nuevo, completamente nuevo, está creando de nuevo el Señor, está recreando, si lo quieren. Y claro, esa recreación pasa por dónde, ¿ya? Reciban el poder del Espíritu, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace la fuerza del Espíritu Santo? A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. ¿Cuándo vamos a entender, por Dios, eso? Es que ese invento de la Iglesia Católica, esa locura de que los sacerdotes perdonan los pecados. Pues no, si nosotros no perdonamos los pecados, yo no puedo. O sea, es en el nombre de la Iglesia, en el nombre del ministerio de la Iglesia, confiado a los apóstoles por parte del Señor Jesús. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a los que, claro, porque la paz no puede existir donde no hay perdón, donde no hay reconocimiento de la propia culpa. Ayer me encantó con lo que decía oigan, que la homilía del cardenal Rey ayer en el funeral del Papa, por Dios, perfectamente bien hechita. Yo ya lo conocía el cardenal Rey de tiempo y honestamente, vamos, por favor, me ha dejado, yo sabía que iba a ser una cosa fantástica, iba a ser un trabajo, la síntesis que ha hecho del pontificado del Papa Francisco, ajá, y fíjense, lo subrayó él era el Papa de la misericordia, que nos enseñó a entender que Dios es misericordia, que Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando nosotros buscamos su perdón. Es que el ataque que le hacen estos de que el Papa, no, así es que el Papa era demasiado laxo, él piensa que todo mundo debe ser perdonado. Sí, pero sí me arrepiento. En ningún momento negó eso, pues. O sea, si yo no reconozco mi pecado, si yo no reconozco mi necesidad de perdón, de nada sirve, pues. A quienes les perdonen les quedan perdonados. Y nada, y sigamos adelante. Tomás, uno de los 12, apodado el Medizo, no estaba, ¿ok? No estaba ahí. Bueno, y aquí el término perdón me llama la atención, ¿no? Porque es el término afesis, afeseo es liberar, ¿no? Es el verbo liberarle, la liberación, o sea, este afete tajamartías, el jamartía, el pecado, ¿no? Afete tajasmartías es perdón de los pecados. Y claro, en el caso nuestro, en el mundo católico y en el mundo ortodoxo, lo entendemos como el mandato del sacramento de la reconciliación, del sacramento del perdón. Perdonen, perdonen siempre, nos decía el Papa Francisco. Ay, Señor. Bueno, Tomás, uno de los 12, no estaba ahí. Y el bendito Tomás les dijo, cuando le hemos visto al Señor, y ahora dice que no, él no cree, el pisteu, volvemos, el verbo creer, ya, él no cree si él no ve. Fíjense, el Evangelio de Juan es el único que habla del costado de Cristo, ¿no? O sea, ya lo notaron, es el único que habla del costado. Los otros evangelios hablan de las manos y los pies. El costado porque volvemos al Génesis, ¿verdad? El nacimiento nace de... si yo no veo, si yo no contemplo el verbo eideon, entonces está ahí. Fíjense bien, si yo no toco, el verbo epsato, es no solo, es el palpar verdadero, ¿no? El tocar físicamente, ya no es dejarme tocar, es eso. Bueno, por el tiempo, oigan, yo sé que muchas veces me paso demasiado y les pido 8 días después, siempre los domingos,
la paciencia de Tomás, la fidelidad de los apóstoles que no lo corrieron por incrédulos, sino que se quedó con ellos hasta ahí para poder llegar a decir aquello de Kyrios mou, kai theos mou, Señor mío y Dios mío. Esa es la confesión de fe más bella, ¿no? Es llamarle Dios, reconocerlo, y es mío, es mi experiencia, es la experiencia mía. Hacia allá tiene que llevarnos la fe. Una palabrita por el tiempo, ¿no? Pues tú has creído porque viste, no has visto, pues dichosos los que crean sin haber visto semellas, sin haber visto signos, ¿ya? Yo termino con los últimos versículos porque cuando di la clase de escritos juánicos, precisamente me quedé en estos versículos últimos, ¿no? Estos versículos últimos son la clave, el 30 del 31. Otras muchas señales, otros semillan, hizo el Señor Jesús. Estas, y hizo en lo diferente de los discípulos, estas están escritas, que no están escritas aquí en este libro, por eso la tradición de la iglesia. Estas se escribieron. ¿Cuál es la razón de la escritura? ¿Cuál es la razón del Evangelio de Juan? Se escribió para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida. Punto. De eso se trata. La fe me debe llevar a la vida. La fe me lleva a la vida, vivo por la fe. Vivo por el creer. Acuérdense, no es tanto por la fe, por el creer. Les dije que íbamos a hacer oraciones del Papa Francisco y como yo sabía que me iba a tardar, una cortita. Es del 2020, ok, es del 2020. Pero imagínense lo que dice, casi como que estábamos preparándonos para este año jubilar. Hoy, como peregrinos en busca de esperanza, nos aferramos a ti, Jesús resucitado. Le damos la espalda a la muerte y te abrimos el corazón, porque eres la vida misma. Amén. Qué belleza, ¿no? Señor, esté con ustedes. Les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, porque Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Felices Pascuas para todos. Termina la octava apenas.